Vamos a comenzar con su palabra. Vamos a continuar con nuestra serie. Recuerde que estamos viendo el libro de Santiago. Es una carta que un líder de Jerusalén llamado Santiago, medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, escribió para todos aquellos que estaban dispersos por la persecución que se desató en aquel tiempo en Israel. Entonces, Santiago les escribe a todas aquellas personas que estaban dispersos, y no les escribe teología, no les escribe doctrina, les escribe cosas muy prácticas, como lo hemos estado viendo. Así es que, ¿para qué? Pues para que ahí mismo las puedan llevar a cabo estos hermanos que estaban dispersos. Así es que, como usted sabe, hemos visto cosas muy, muy prácticas, ¿verdad que sí? ¿Son prácticas, hermanos, los que hemos visto domingo con domingo? Entonces, si son prácticas, quiere decir que las ha practicado. ¿Sí las ha practicado? ¿Cuesta trabajo? Sí, pero no es imposible, hermanos. Y como decía este canto, cantó nuestra hermana Nietzsche, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Así es que vamos a continuar con esta hermosa carta. Voy a ser breve para dar también libertad, para dar lugar a la cena del Señor. Bueno, hace 8 días terminamos pues la porción que nos correspondió estudiar con un buen sabor de boca. Diga conmigo, con un buen sabor de boca. ¿Cuál fue este sabor de boca? Recordando las palabras de Jesucristo en el Sermón del Monte, cuando dijo: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Amén. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Por estas palabras entendemos que todo aquel que procura la paz tiene el alto honor de llamarse hijo de Dios. Porque Jesucristo dijo: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios sabemos aquí, hermanos? Por eso Santiago hace una mención muy importante. Él dice: el resultado de todo aquel que ha sido justificado es sembrar la paz con su prójimo. Lo vimos hace 8 días. El resultado de todo aquel que ha sido justificado es sembrar la paz con su prójimo. Le hago una pregunta: ¿cómo le fue esta semana? ¿Qué pasó, hermanos? ¿Tuvo el alto honor de presentarse como hijo de Dios? Es decir, ¿sembró semillas de paz? Dile al que está a un lado: ¿sembraste semillas de paz? Dígale: o de discordia. Recuerde que aquel que se considera sabio y entendido en el cristianismo, y todos somos cristianos en este lugar, mire bien, recuerde que todo aquel que se considere sabio y entendido en el cristianismo lo debe demostrar, hermanos, por su conocimiento. ¿Por cuánto sabe de la Biblia? Si se sabe las bienaventuranzas, si se sabe el Apocalipsis. Todo aquel que se considere cristiano, todo aquel que se considere sabio y entendido en la palabra de Dios, en la iglesia, en el cristianismo, dice Santiago que lo demuestre como, oiga, por su buena conducta en la iglesia y allá afuera. ¿Habemos cristianos en este lugar? Entonces, ¿sabes qué? Santiago dice: demuéstralo que eres cristiano. Sí, lo quiero demostrar. Sí, por tu buena conducta, aquí en la iglesia y allá afuera. Entonces le hago otra pregunta: ¿cómo le fue con su conducta amable esta semana?
Ya no me no que había cristianos. ¿Fue amable esta semana con las personas? Bueno, ¿cómo le fue con su conducta benigna? Eso fue lo que vimos hace 8 días. El hermano Pepe dijo al final: tenemos tarea, hermanos, ¿verdad? Entonces por eso yo pregunto, ¿cómo le fue con su conducta benigna? ¿Cómo le fue con su conducta, oiga bien, llena de misericordia, como dijo Santiago? ¿Fue misericordioso con su prójimo? ¿Fue misericordioso quizá con los compañeros de trabajo? ¿Con la esposa? ¿Con el esposo? ¿Cómo le fue, verdad? Realmente, hermanos, tuvimos el alto honor de presentarnos como hijos de Dios. ¿Realmente tuvimos ese alto honor? Oiga bien, lamentablemente, muchas veces nosotros mismos nos privamos de este honorífico calificativo, de llamarnos hijos de Dios, simplemente por lo que dice Santiago. ¿Qué es lo que dice Santiago? ¿Por qué nos privamos de este calificativo tan honroso? Oiga, por nuestras envidias y nuestros celos amargos hacia nuestro prójimo. Eso es lo que dice Santiago. Nos privamos de llamarnos hijos de Dios, aunque usted se haga llamar hijo de Dios. Pero la realidad es que no. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros tenemos envidias y celos amargos hacia nuestro prójimo. Muchas veces esta envidia, estos celos que tenemos, nos lleva a un coraje, hermanos, extremo, que tanto es el coraje que llegamos al punto de hasta negar el saludo a nuestros hermanos. ¿Usted conoce a personas así? No, y aparte, dice Santiago, que envenenamos con nuestra lengua. Envenenamos a los demás. No los saludes, luego te cuento por qué. No lo saluda, ¿no? No le hables. No, hermanos, nuestros celos y nuestras envidias hacen que nos privemos de llamarnos hijos de Dios o de ser cristianos. Eso es lo que dice Santiago. Hermanos, estoy hablando de celos materiales, ¿sí? De que vemos a nuestro hermano bien prosperado, que el Señor lo ha bendecido, quizá con un carro nuevo, quizá con una casa, un buen trabajo, buenos zapatos, los hijos se ven bien y empezamos a envidiar. Es lo que dice Santiago. Empezamos a tener celos, empezamos a tener coraje. Estoy hablando de celos materiales, oiga bien, pero también de celos ministeriales. ¿De celos qué? A veces nos enojamos porque el Señor usa al hermano que predica, a mí, a los hermanos diáconos que predican los miércoles. Nos molestamos por los músicos porque el pianista toca bien, porque la hermana de los niños qué bien da la clase. No solamente, hermanos, hay celos materiales, sino que también hay celos ministeriales. Yo conozco a pastores que se dejan de hablar por celos ministeriales. Los conozco. Se dejan de hablar porque compiten a ver quién tiene la iglesia más bonita, quién tiene el mejor sonido, quién predica mejor. Conozco hermanos de sangre que se dejan de hablar por envidias. ¿Los conoce, hermanos? Hace tiempo estaba viendo un video en YouTube que estaba en una localidad, parecía como un pueblo allá por Centroamérica, y se estaban peleando dos personas con un machete, uno con un machete y uno con un cuchillo de este pelo. Resulta que eran hermanos y uno mató al otro y la mamá queriéndolo separar, llore y llore y llore. Hermanos, qué desgracia. Conozco a hermanos de sangre que se dejan de hablar por años, por décadas, por envidias y por celos. Padres que celan a los hijos e hijos vengativos con los padres. ¿Los conoce, hermano? Y cristianos. Por eso dice Santiago, bienaventurados los pacificadores. ¿Quiénes? Los pacificadores, porque ellos serán llamados
hijos de Dios. Muestra tu cristianismo siendo benigno con tu hermano, siendo lleno de misericordia con tu hermano. ¿Por qué? Porque eso es sembrar semillas de paz, dijo Santiago. Eso es el verdadero cristianismo. En otras palabras, Santiago pudiera decir: no nos importa mucho si sabes de la Biblia, si eres teólogo, si sabes, no sé, Apocalipsis, si sabes los pactos, si sabes un montón de cosas. No nos importa. Lo que nos importa es que muestres tu cristianismo con tu buena conducta y siendo lleno de misericordia. Santiago vuelve a hacer una pregunta sumamente interesante, hermanos, al respecto. ¿Seguimos aquí? Bueno, vamos a estudiar la palabra del Señor. Abra su Biblia en Santiago, capítulo 4, versículo 1. Mire lo que dice Santiago. Y lo está preguntando, está diciendo: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre los mundanos? ¿Así dice? No. ¿Los pleitos entre quién? Entre vosotros. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Hasta ahí. Hermano, ¿sabe cuál es la definición que le da el diccionario Larousse a guerra? Porque está diciendo Santiago: ¿de dónde vienen las guerras? La definición del diccionario Larousse dice lo siguiente: guerra es una acción encaminada, oiga bien, una acción encaminada de destruir o poner fin a algo. Pregunta Santiago: a vosotros, ¿de dónde surgen esos deseos destructivos que tenemos? ¿De dónde surge esa motivación de querer el fracaso para nuestro prójimo? ¿De dónde surge desear el divorcio para nuestro hermano? ¿De dónde surge desear la desunión familiar para el prójimo? ¿De dónde surge el deseo de no querer que los hijos de los hermanos, de algún hermano, se quede en la prepa que escogió? Eso está diciendo. ¿De dónde surgen estos deseos? Porque, hermano, nos está hablando a los cristianos, y entre cristianos hay pleitos, hay contiendas, hay celos. ¿De dónde surge el querer que no le vaya bien a mi hermano? ¿De dónde surge el querer que la hermana se desuna de su familia? Porque así hay hermanos en la iglesia. Ay, cómo me gustaría ver que fracasaran. Ay, cómo me gustaría ver que no les fuera bien. Cómo me gustaría que se les rompiera un pie, hermanos, etcétera, etcétera. Dice Santiago: ¿de dónde surgen estos deseos? Ahora sigue el texto y dice: ¿de vuestras qué? Pasiones. De vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros, dice Santiago. Oiga bien, o sea que cuando yo siento envidia, siento coraje y odio por mi prójimo, es el resultado, o fue el resultado, de haber satisfecho los deseos carnales que llevo por dentro. ¿Si es así, hermanos? Yo siento celos, siento coraje porque al hermano le va bien, porque los hijos prosperan, porque se ve feliz en su matrimonio. Siento celos, siento coraje. ¿De dónde surge esto? De adentro, de haber satisfecho nuestros propios deseos carnales. Eso dice Santiago. Y tristemente, todo esto desemboca en pleitos, en contiendas, en discusiones y en guerras. ¿Me estoy dando a entender? Mira lo que dice Gálatas 5,
16 y 17. Vaya conmigo a Gálatas 5, 16. Dice el apóstol Pablo: digo pues, andad ¿en qué, hermanos? En el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. ¿Qué le parece? Hermanos, dentro de nosotros hay una batalla. Dentro de nosotros tenemos una batalla. El Espíritu Santo que nos habita contra el deseo pecaminoso que tenemos desde que nacimos. Por supuesto que antes de ser cristianos no teníamos esta batalla. ¿Por qué? Porque tampoco teníamos al Espíritu Santo. Hacíamos, hermano, lo que se nos pegaba la gana, ¿sí o no? Ofendíamos, robábamos, ¿qué más? Estábamos en inmoralidad y sentíamos algún pesar. No, es más, queríamos hacerlo nuevamente. ¿Por qué? Porque no teníamos al Espíritu Santo dentro de nosotros que nos refrenaba o que cuando lo hacíamos nos contristara. No lo teníamos. Hacíamos lo que se nos pegaba la gana. Nos emborrachábamos, nos drogábamos, bailábamos, etcétera, y no sentíamos nada. Ya teníamos el deseo de volverlo a hacer. Pero ahora que creíste en el Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, fuiste sellado y apartado con el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios ahora es el que te refrena de hacer todo eso. Por eso es que dentro de tu vida hay una pelea, hay una discusión. Las obras de la carne con las que nacimos contra el Espíritu Santo. Lo hago, no lo hago, no quiero, no, sí, sí. Y luego terminamos metiendo las patas. Y después, ay, no quería. ¿Nos ha pasado eso? Ay, perdóname. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo que llevamos por dentro. Hay una guerra dentro de nosotros. Las obras de la carne contra el Espíritu que nos habita. Ahora que somos cristianos, la envidia encuentra resistencia contra la misericordia. Hay una pelea. Ahora la guerra encuentra resistencia contra la paz y la codicia contra la generosidad. En general, los deseos de la carne siempre, ¿cuándo? Encontrarán resistencia contra el Espíritu Santo que nos habita. Denle un aplauso al Espíritu Santo que nos habita, hermano. Hay una pelea siempre, siempre. Ay, no lo hago. Ay, sí, ay, no lo hago. Siempre hay una pelea. El Espíritu no quiere que lo hagas, te refrena, pero la carne dice, hazlo. El cigarro no, siempre. La cerveza, ¿qué más? La pornografía, el adulterio, el robo, la mentira, el chisme, la murmuración, la queja, la crítica, la envidia, los celos. Siempre hay una pelea, hermanos. Nos puede surgir una nueva pregunta: ¿cuáles son los deseos de la carne? ¿Por qué? Porque esos deseos de la carne encontrarán resistencia con el Espíritu Santo que llevamos por dentro. ¿Cuáles son esos deseos de la carne? Bueno, el apóstol Pablo los enumera, hace una lista y dice: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia,
idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Esas obras de la carne, hermano, son las que están peleando. Todos estos deseos carnales atentan contra el Espíritu Santo que llevamos por dentro. Todos estos deseos carnales. Por eso es que cuando los efesios estaban haciendo estas prácticas, se les dijo a los efesios: mucho ojo, cuidado, no contristéis al Espíritu Santo que llevan por dentro, con el cual fueron sellados. Eso se le dijo a los efesios, y a los tesalonicenses se les dijo lo mismo: cuidado, no vayan a apagar al Espíritu Santo que llevan por dentro. ¿Seguimos aquí, hermanos? Cuidado. Probablemente, como esta carta de Santiago es una carta viva, es eficaz, es la palabra del Señor, nos está hablando en este momento, hermanos. Y déjeme decirle que probablemente muchos de nosotros, o muchos de los que estamos aquí, somos como los efesios y los tesalonicenses. ¿Cómo? Dígame, ¿cómo, pastor? Tenemos contristado y apagado al Espíritu Santo. ¿Por qué? Por la rienda suelta que le damos a las obras de la carne. ¿Sabe cómo darse cuenta de que alguien lo tiene apagado? No, luego, entonces no le voy a decir. ¿Seré yo? ¿Me dirá algo? Bueno, pues es la palabra de Dios. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Hay muchos que ya no cantan. Otros ya ni aplauden. Otros ya no cierran los ojos. ¿Y qué decir de los que prefieren quedarse afuera cuando se expone la palabra de Dios? Zoom, y no del Zoom de lavar las manos. ¿Sí o no, hermanos? Voy a la iglesia, ay, otra vez a la iglesia. A los que se les tiene que rogar, ven a la iglesia. A los que me tengo que hincar, ¿puedes venir a la iglesia conmigo? Ah, pero si me das para esto, voy. Te invito a comer después de la iglesia, pero si vas a ir a la iglesia, aplaude tan siquiera. Oh, lo tienen apagado y contristado. ¿Y puedo decir otra cosa más llegadora? Eso si es que tienen al Espíritu Santo. Porque a lo mejor creen que lo tienen, pero no lo tienen. Otros en el quinto sueño. ¿Sí ha visto a los hermanos que hay que decirle, ay, aplaude tantito? Están como enojados. Y más ahora con el cubrebocas, ¿no? Ay, qué bueno, se ven que ni canto. Según estoy cantando. Están como un hermano que una vez me dijo, oye, fuimos a cierto lugar y me dijo, me voy a poner los lentes oscuros para que no se den cuenta que me estoy durmiendo. No era una predicación, era otro lado. Sí, póntelos. Tenía los lentes oscuros y el hermano estaba. Así hay hermanos, ¿no, hermanos? En la iglesia. ¿Eh? Ah, no canto, no aplaudo. Es que ya no se siente nada. Lo vimos hace 8 días. No es que no se sienta nada. ¿Qué dijimos hace 8 días? No es que no se sienta nada, hermanos, sino que los celos, las envidias y las obras de la carne los hacen que se estanquen, o nos hace que nos estanquemos y no crezcamos en la palabra del Señor. Ya no voy a la iglesia porque no se siente nada. La predicación ya no me llena. No es ni la predicación, no es ni la alabanza, no es nada de lo que hay en la iglesia. Eres tú con tus celos y tus obras carnales que te están estancando. Hoy, hermano, yo no quiero ser tan franco y tan directo, pero es Santiago el que lo está diciendo. Es el Santi.
Pero me lo puede recibir, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí o no nos ayuda? ¿Nos ayuda o no? ¿Verdad que sí nos ayuda, hermanos? Por supuesto. Miren lo que dice el apóstol Pablo al respecto de lo que estamos hablando. Vaya a la carta a los Romanos, capítulo 6, versículos 12 y 13. Romanos 6, 12 y 13. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Hasta ahí, hermano. Hermano, a ver, póngame atención. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo en este texto? ¿Sabe qué es? Lo que muchas veces hemos aprendido. Simplemente la vida no se vive. ¿Sé qué? Eso está diciendo. No presentéis, hazlo. No le permitas hacer a tus miembros lo que quieran, está diciendo Pablo. Él mismo dice, yo los gobierno. Así es que, hermanos, la vida no se vive, la vida que se gobierna. No le permito hacer a mis miembros lo que quieran. Yo los gobierno. Lengua, no maldices, bendices. Manos, no hagan cosas perversas, se levantan para adorar a Dios. Carácter, no seas orgulloso ni egocentrista, sino manso y humilde, como dice la palabra del Señor. Yo gobierno mi carácter, yo gobierno mi vida. Por eso el salmista dijo, alma mía, alaba al Señor, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. El alma del salmista no quería. No, quería más de obras de la carne, porque la carne quiere más de todo. Más sueño, más comida, más sexo, más televisión, más de todo. Sin embargo, el salmista dijo, pero no te voy a dar chance. La vida no se vive, se gobierna. Alma mía, alaba al Señor. ¿Por qué? Porque no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de misericordias, el que sana tu cuerpo de enfermedades y te da toda clase de bien. Alma mía, alaba al Señor. ¿Verdad? Entonces, hermanos, la vida no se vive, la vida se gobierna. Es que quién sabe por qué lo hice. Hubo algo dentro de mí que me guió. Mangos, gobierna tu vida. Otra vez caí. No me pueden liberar del espíritu de tropiezos. Fíjate, hasta un espíritu de tropiezos. No me pueden liberar del espíritu ¿qué otros? No sé. Del espíritu grosero. No, hombre, gobierna tu vida. Ten dominio propio. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Y acuérdate del salmista, alma mía, alaba al Señor, te gobierno. Es más, hermano, dése un jalón, alma mía, te gobierno. Ya no le digo que se dé uno, porque a lo mejor se puede dar uno. Te gobierna, un jalón de greñas. Mire un aspecto más de la carne. Vaya a Santiago 4:2. Codiciáis y no tenéis, y matáis, y ardéis de envidia, dice Santiago.
y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Y por qué no se tiene, hermanos? ¿Sí trae su Biblia? ¿Por qué no se obtienen las cosas? Porque no se piden, ¿verdad? O sea, no le piden al Señor, pero prefieren envidiar al hermano. Prefieren hablar del hermano en vez de pedirle al Señor. Son asombrosas, hermanos, las obras de la carne, ¿no lo cree? Sin embargo, algo preocupante que llama la atención es que una obra de la carne puede llevarnos a un pecado mayor. Diga conmigo, un pecado mayor. ¿Sabe de qué estoy hablando? Del homicidio. Lo está diciendo ahí. Dice: codiciáis y no tenéis, punto y coma, matáis y ardes de envidia. Hermanos, algo de lo alarmante es que Santiago, ¿sabe a quién le está hablando? No a los que están en el reclusorio oriente, que ya están ahí porque mataron. No les está hablando a los que están en la procuraduría. ¿Sabe a quién le está hablando? A cristianos. Nos está hablando a nosotros y está diciendo: hey, cristianos, codiciáis y no tenéis, matáis. A ver, le pregunto algo: ¿usted se atrevería a matar por codicia? ¿Se atrevería a matar por envidia? ¿Por celos? ¿O por no soportar ver a su hermano bendecido? Los de aquí me contestaron, pero ustedes sí, ¿verdad, hermano? ¿Sí se atreverían? Porque ¿tú, Brendita, te atreverías a matar por celos? ¿No? Hermana Emi, por envidias. Hermana Lulú, hermano Richard, hermano Gus, acá de este lado, ¿se atreverían a matar? Hermano Julián, no. Hermana Miri, Dianita, no. Olín, no. ¿Quiere ver algo que dijo Jesucristo al respecto? Ay, no. Bueno, aunque no me hubiera dicho, se lo iba a decir. Mateo 5, 21 y 22. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Oiga nada más. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo o imbécil, así dice el original, quedará expuesto al cielo eterno con los ángeles haciéndole un masaje. ¿Así dice? ¿A dónde, hermanos? Al infierno de fuego. ¿Qué le parece el enojo contra el prójimo y las palabras ofensivas e hirientes están en la misma categoría del homicidio? Por eso es que le pregunto: ¿cuántos muertitos ya lleva encima? ¿No que no había matado? Dice el hermano: sicarios cristianos. Y eso que no estamos en Aguililla, estamos en Ciudad Neza, en una iglesia cristiana. Imagínese, ¿no? El que se enoje contra su hermano es igual que un homicida. ¿Qué le parece, hermano? Está grueso, ¿no? ¿Verdad? Yo le pregunté ahorita: ¿usted mataría por envidia? Hasta unos me dijeron: no. No, pues ya se ha enojado, ¿no? Más de 2, 3 veces. Y quién sabe en la semana. Imagínese, desde que usted tuvo uso de razón, desde que no le prestaba el carrito al niño, ¿cuántas veces se ha enojado? Oiga, pero cuando no matamos,
Cuando no ofendemos, cuando nos ofenden, ya lo veo bien como... ¿Estamos aquí, hermanos? Vamos a romper el hielo. Denle un aplauso al Señor. Mire, está en la misma categoría, pero escuche bien lo que le voy a decir. Pero cuando no matamos, cuando no ofendemos, es más, cuando nos ofenden y nos aguantamos y decimos por dentro, uy, tranquilo, tranquilo, uy, le quiero dar una patada, pero no lo hagas, tranquilo, tranquilo. ¿A alguien le ha pasado eso? Y que dice, no pagues un mal con un bien, no, tranquilo. Y pasa el momento, le voy a preguntar algo, ¿sí o no que nos sentimos bien de no haberlo hecho? Ah, usted no, ¿sí? Sí. Por poco lo hacía. No, así y me le aventaba, ¿verdad? Pero no, algo me controla. No lo hagas porque la Biblia dice, no respondas un mal con otro mal. No, mejor respiro hasta 10, me aguanto y no lo hagas. Y que tú eres, sí, y que Dios te bendiga. Pero por dentro, hermano, quieres destrozarlo. Pero pasa el momento, no lo hiciste y te sientes bien. ¿Les ha pasado o no? Bueno, pues Jesús dice lo siguiente: no es suficiente. Lo que Él quiere es que aprendamos a controlar nuestro carácter, no solamente por fuera, también por dentro. Eso es lo que Él quiere, nuestras emociones. Porque quizá te salvaste de ofender a tu hermano, pero con tus emociones irritables te estás haciendo daño a ti mismo. Pudiste librar una, pero no la otra. Jesús quiere que tengas victoria en las dos partes. Que no ofendas, pero que también tengas un carácter pacífico, porque los pacificadores serán llamados hijos de Dios. No hago nada. Señor, guárdame de estos pensamientos. No, tranquilo. Sí, el Señor te bendiga. Y Señor, que mi pensamiento y mi contestar sean sinceros, porque no quiero guardar rencor por dentro. Porque aunque no le estoy haciendo un daño a mi prójimo, me lo estoy haciendo a mí mismo, guardando el rencor. Tengo que controlar mis emociones, tengo que controlar mi carácter. Sí, Dios te bendiga. Sí, y vámonos. El Señor quiere que tengas victoria en las dos partes, porque si no ofendes, te lastimas a ti mismo. Ahora peor, ¿no? Si ofendes, lastimas a tu hermano y a ti mismo, y serás culpable de juicio. Dice Jesucristo, en el mismo nivel de ¿qué? De homicidas. Ahora Santiago dice, en vez de que codicies, ofendas, envidies y pelees, mejor pídele a Dios. ¿Dice eso o no, hermanos? ¿Verdad? O sea, no le envidies a tu hermano sus tenis. Ayer fuimos invitados a unos 15 años muy bonitos de Saris, y mi hermano Fer traía unos tenis muy bonitos, ¿verdad? Dice que son Jordan. Yo estaría mal en envidiarlos. Ay, ni le hables. Se cree mucho y se ve que hasta le quedan chicos. ¿Estaría mal o no? Por supuesto, ¿verdad? No, y mira a su esposa, ¿no? Arlencita, no se me ocurrió algo, pero no, y Saris se cree mucho porque se ve bien bonita. No, mejor, hermano, si los tenis del hermano están bonitos, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Pedir unos. ¿No dice la Biblia? Aquí no, ni me hacen caso, hermanos. ¿Verdad que sí? Si el hermano del bajo toca muy bonito y quiero tocar el bajo, Señor, ayúdame a tocar igual. Señor, ayúdame a orar igual por la hermana, porque dice, no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Oiga bien lo que le voy a decir. Sin embargo, muchas veces tampoco pidiendo obtenemos lo que
pedimos. Y dijo Santiago, lo acabamos de leer. La pregunta es, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué, hermana? Dice, pedís y no... Santiago 4:3, vaya, Santiago 4:3, perdón. Mire lo que dice, pedís y no recibís. Porque pedís, ¿qué? Para gastar en vuestros propios deleites. A ver, hermanos, le hago una pregunta. ¿Dios se molesta de que le pidamos un carro? No, ¿verdad? ¿Qué carro le gustaría? No, por eso no recibe. Un Mercedes, un Mazda. Bueno, hermanos, les hago otra pregunta. ¿El Señor se molesta de que deseemos tener una buena cuenta de banco? No. ¿De que queramos viajar por el mundo? ¿No se molesta? ¿Quién dice que no? ¿Y quién dice que sí? ¿Y los demás? En el limbo, pastor. No, no se molesta. ¿Alguien quisiera conocer Huatulco? ¿Se molesta el Señor? ¿Alguien quisiera conocer Los Cabos? Ya mis hermanos de Jesús no, ellos ya lo conocieron, pero ¿se molesta el Señor? No se molesta. ¿Se molesta el Señor de que tengamos un buen empleo? Bueno, pues ayúdeme a contestar. ¿De que tengamos diplomas y reconocimientos? ¿Se molesta el Señor? No. Pues que no el mismo Santiago dice, toda buena dádiva desciende de lo alto del Padre de las luces. ¿Verdad que sí? Entonces, pregunta, hermanos, ¿por qué no lo recibimos? Porque ya lo pedimos, no está mal. Y entonces, ¿por qué no lo recibimos? Le voy a decir por qué. Simplemente porque el Padre de las luces conoce las intenciones de tu corazón. Por eso no se recibe. No lo tenemos porque lo más probable es que las cosas que pedimos sean para satisfacer nuestros deseos de la carne. Quizá no has adquirido el carro porque ya no vendrías a la iglesia. No has tenido una cuenta de banco porque a lo mejor cambiarías de esposa. No has viajado por el mundo porque te olvidarías de quién te dio la oportunidad de hacerlo. No sanas el cuerpo porque quizá ocuparías tus miembros para pecar. No tienes diplomas porque ya no dependerías de Dios, sino de tu inteligencia. ¿Te das cuenta? Eso dice Santiago. Porque lo que pides lo quieres ocupar para tus deseos carnales. Otra cosa muy diferente sería, Señor, dame un carro para venir a tu casa. Y si veo a mis hermanos por la villada, les voy a dar un ray. Otra cosa sería, dame una cuenta de banco para apoyar con las necesidades de tu iglesia. Dame un mejor empleo dame un mejor empleo que me permita venir los domingos a bendecir tu nombre. Si esa fuera la intención de nuestro corazón, el Señor nos daría mucho más de lo que le pedimos, dice su palabra. Nos daría el carro, vendríamos a la iglesia, le daríamos el ray al hermano de la villada, pero también iríamos a Acapulco, iríamos a Huatulco. ¿Por qué? Porque el Señor está viendo la intención del corazón. Señor, dame una cuenta de banco para apoyar en tu iglesia. Te doy la cuenta porque veo que apoyas en la iglesia, pero también de esa misma cuenta hago que te compres ropa, que te compres un carro, que te compres tu casa. ¿Por qué? Porque la intención de tu corazón está dentro de la voluntad de Dios. Te doy un trabajo, una gerencia, aunque no hayas terminado ni la primaria, para que vengas a la casa de Dios los domingos. ¿Por qué? Porque veo la intención de tu corazón, que es venir a exaltar mi nombre y glorificar mi nombre el día que yo señalé que se hiciera. Esa es la intención, hermano. Ese es el deseo. Por eso Santiago dice, es que pides mal. Es que pides mal. Mi mamá siempre contaba un testimonio del hermano que le pedía un carrito al Señor, aunque sea una carcachita. El Señor le dio un buen carro y cuando se lo dio,
Los domingos ya no estaba en la iglesia. Es que es el único día que tengo para sacar a la familia. Se acabó el carro. Otro testimonio de un padre que le compró a su hijo un carro. Este carro es para los dos, nuevecito de paquete. Y empezaron las envidias y los celos. Y me toca a mí el carro, y me toca a mí, y me lo deja sin gasolina, y ya le diste un rayón, y que esto, que, ¿sabe qué? Uno de ellos destrozó el carro y terminó hospitalizado por las envidias y los celos. ¿Por qué? Porque la intención no es correcta. Si la intención fuera correcta, el Señor nos daría mucho más abundante de lo que le pedimos. Mire lo que dice Primera de Juan 3:21. Primera de Juan 3:21 y 22. Dice: amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Te das cuenta? Todo. Pero si tu corazón no te reprende, ¿estás seguro que le vas a pedir eso? ¿Y para qué es eso? El corazón está reprendiendo, ¿no? Seguro que es para... si tu corazón no te reprende, entonces pídeselo al Señor y el Señor te lo va a dar. Hermanos, cuando nuestras peticiones están dentro de la voluntad de Dios, creo o no que las recompensas son vastas. ¿Lo confundí? Cuando estamos dentro de la voluntad del Señor pidiendo las cosas, mire lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 3:20. Yo se lo leo, aquí va a estar en la pantalla. Dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿Qué le parece? Ay, Señor, te pedí un bolchito, pero te doy un Jetta. Te pedí una casa aquí por el Bordo. Bueno, te la doy en Paseos de Churubusco. ¿No es más abundantemente, hermano? Usted no quiere. Bueno, Señor, yo quiero las casas de los hermanos, los carros y todo. Y no solo eso, hermanos. Dice Eclesiastés 5:19. Mire lo que dice Eclesiastés 5:19. Y con esto terminamos. Ayúdeme, mire. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riqueza, ¿a quién? Dios, no es por lo mucho que sepas, no es por tus diplomas, no es por lo que estudiaste, no es porque naciste con ángel, no es porque nada. Dice: asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, oiga, le da también la facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es don de Dios. No sé usted, pero yo he visto muchos reportajes en la tele de que hay personas multimillonarias pero que ni pueden comer, enfermos. Otros con un montón de dinero postrados en cama, sin familia, amargados, destruidos. Tienen todo el dinero del mundo, pero no lo pueden disfrutar. Dice Salomón: Dios nos da todo eso, pero aparte la facultad de poderlo disfrutar. Ay, qué bien se siente comer esta rachera. Aquí no conocen la rachera. Estos camarones al ajillo. No, a la diabla no, al ajillo. Hay otros que quisieran camarón y no pueden, ¿verdad? El Señor les da la capacidad a nosotros. Pastor, pero yo no tengo ni para 1 kilo de retazo y está hablando de
Camarones. Bueno, déjeme decirle otra cosa. Dice el proverbista: mejor es un plato de legumbres y verduras que vivir en un terrado espacioso con mujer rencillosa. Lo que el Señor te dio, hermano, ten contentamiento y disfrútalo. Amén. Porque porque eso dice Eclesiastés, que es un don de Dios, un regalo de Dios. Yo le pregunto algo, hermano, ¿no es maravilloso nuestro Dios? Por último, hermano y hermana, revisemos nuestro corazón y desechemos toda inmundicia, toda obra de la carne, y tengamos por fruto lo mismo que dijo el apóstol Pablo. Tengamos, ¿por qué dije? Por fruto, una reacción, una conducta. Lo mismo que dijo el apóstol Pablo. Él dijo: la santificación. Y el fin de la santificación, dice, es la vida eterna. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios, es que vida eterna